grabar antes, ¿sí? Ok. Ahora sí, y vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Bien, señores, entonces vamos a revisar entonces las cosas que hemos trabajado, ¿cierto? Y vamos a colocar algunas cosas que también vamos a reconocer, ¿sí? Es decir, en el caso del día de hoy, la tarea, dígame, André, ¿me escucho? Profesor, buenas tardes. Profesor, disculpe, en el inicio en el que nos daban una sección de una viga con el diagrama de momentos ya dibujado, no existía una condición de solo flexión. Sí, lo que pasa es que de momento solamente estamos viendo flexión, o sea, no estamos viendo corte, ni torsión, ni nada de eso. Entonces, no sé si Entonces, ustedes... era solo como un ejemplo nomás para darnos el momento. Así es, solamente. Ya, gracias. Ok. Bien, le decía entonces que se ha publicado en el aula virtual y vamos a revisar de inmediato el trabajo el trabajo final, que lo van a realizar por grupos. Primero vamos a darle consistencia a ello, así que vamos a referirnos a este listado, es decir, nosotros tenemos en el listado, al final, como están observando ustedes en pantalla, espero que sí, tienen ustedes una carpeta, ¿no es cierto?, con el trabajo final de este horario, y dentro de ello vamos a ir desglosando uno a uno, ¿ya? Aquí tienen ustedes los grupos, ¿no es cierto?, que han brindado ustedes a su delegado, ¿no es cierto? Así que espero que esto se ratifique. Tenemos 9 grupos de A5, lo que nos da los 45 alumnos. Si hay alguien que por error se le ha colocado en un horario, en un grupo que no pertenece, entonces me avisa para realizar el cambio, ¿ya? Sin embargo, ya a partir de ahora, estos grupos se oficializan en ese orden, ¿sí? Grupo 1, 2, 3, en fin, hasta el número 9. ¿Listo? Muy bien, señores. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos ahí dentro del contenido ya la tarea final 1 para ustedes, para este horario. Lo vamos a abrir. Y aquí tenemos entonces el contenido. Yo se los había mostrado antes, ¿no? De manera aproximada. Aquí ya se han hecho varias depuraciones, es decir, todos los profesores del curso en este ciclo han participado para dar algunas indicaciones, con lo cual se ratifica este tenor, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes lo bajen, de acuerdo, lo lean en grupo, en equipo, y sobre esa base, si hay alguna interrogante, planteen sus consultas respectivas. Yo lo que les voy a hacer es una revisión muy rápida para que usted tenga la noción concreta de lo que queremos, ¿no es cierto?, en principio, ¿ya? Y sobre esa base también irnos al trabajo en términos de fechas, ¿sí? El trabajo. Muy bien. Bien, lo que tenemos entonces es lo siguiente. Lo que tenemos es una planta, ¿de acuerdo? Es una planta genérica, está bien, una planta típica, por llamarle así, y las características están determinadas por las longitudes L1, L2 y L3, ¿no? La planta tiene esta distribución donde indica claramente dónde hay una losa armada y una losa aligerada, ¿ya? De tal modo que ustedes decidirán si es que la losa aligerada es horizontal o es vertical. Eso es decisión de ustedes, ¿ya? Ahora, para facilitar esta labor, es decir, de este gráfico, nosotros le vamos a proporcionar un archivo en DWG para que lo puedan modificar. ¿Ya? Ese archivo lo tienen aquí, fíjense, ahí está, no lo voy a bajar en el momento, pero ahí lo tienen a disposición para que lo puedan usar, ¿no es cierto? Sin embargo, todos los grupos, es decir, tienen esta distribución. Lo que cambia son las medidas, ¿cierto? Repito, L1, L2 y L3 y hasta L4, ¿no? L4 y L5, si no me equivoco. Sí, bueno, esas medidas van a cambiar, ¿ya? ¿Dónde van a ver ese detalle de las medidas que correspondan? Bueno, inmediatamente pasen aquí, dice las indicaciones generales. Vamos a aumentar ya entonces la percepción, dice acá. El trabajo será realizado por grupos, ¿cierto? Máximo 5 integrantes. Ver el cuadro de grupos para el trabajo final, ya lo hemos visto. Y nos indica acá ver el cronograma, ¿no es cierto? Hay fechas de entrega, que es importante, lo vamos a ver en un momentito, ¿de acuerdo? Entonces hay fechas para las entregas.
¿Cómo es la conformación, digamos, del trabajo para ustedes como grupo? Bueno, aquí tenemos digamos, un dimensionamiento de L1, L2, L3, L4 y L5, ¿de acuerdo? Y entonces cada grupo ya tiene sus medidas. Por ejemplo, el grupo número 1 tiene estas medidas, ¿no es cierto? Tiene el primer piso de 320, los demás pisos de 260, 5 pisos de altura, y va a estar destinado a un hotel, ¿no? Un hotel. Y le vamos a dar un coeficiente sísmico de 0.14. Ahora, ¿qué es este coeficiente sísmico que aparece aquí? Bueno, lo explicaremos un poquito más en detalle en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que sí le podemos adelantar es que el cortante basal, o sea, el cortante sísmico, es alfa por P sub S, es decir, este valor de alfa por P sub S, donde alfa es el coeficiente sísmico y el peso total. ¿Qué cosa es este alfa? Esto es el resumen del producto de Z o SC sobre R. Entonces, para este caso, o sea, para este ciclo, no van a ustedes entrar a la norma de 0.30, ¿no es cierto? Van a ver cuál es el valor de Z en función de la ubicación, el uso, ¿no es cierto? El tipo de suelo, el parámetro sísmico y el valor de R. No van a entrar. Ya le vamos a dar de frente el resultado. ¿Para qué? Para que al multiplicarlo por el peso total nos dé entonces el cortante basal. ¿Ya? Entonces, eso es una simplificación que se ha pedido. Y claro, los profesores se han puesto de acuerdo para que podamos tener estas características. Entonces, tienen ustedes aquí, entonces, las medidas por cada grupo. Los grupos ya están definidos. El primer piso, cuya altura está definido aquí, y el segundo piso y los demás pisos también, las alturas y el uso que le vamos a dar, ¿no? ¿El uso a qué corresponde? Bueno, obviamente corresponde al uso de la norma de 0.20, ¿no? Que indica la sobrecarga, ¿ya? Estos coeficientes los van a tomar directamente y sobre ello van a calcular el diagrama de momento flector por sismo. Y eso lo vamos a aprender en unas clases más, ¿ya? Todavía no. Muy bien, de tal manera entonces que aquí tenemos entonces unas características del cual les pido por favor que los lean. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, los alumnos predimensionarán los elementos estructurales, el espesor de la losa aligerada unidireccional, el espesor de la losa maciza, ¿no es cierto?, las secciones de la viga y las secciones de la columna. Vamos a aprender a hacer eso precisamente con las fórmulas que vamos a mencionar en clase, ¿no? Y en todo caso, esas aparecen en los primeros ojos del capítulo 3 del libro de estructuración y predimensionamiento del ingeniero Antonio Blanco, el libro que lo hemos recomendado, ¿cierto? Que lo hemos recomendado. Ese libro está digitalizado, así que yo espero que lo puedan conseguir, ¿de acuerdo? Si tienen alguna dificultad, bueno, me avisan o se comunican con el delegado. El grupo va a definir las características de cada elemento estructural empleado en el proyecto, es decir, por qué pone una losa ligera de 20, 25 o 30 centímetros, justificará su respuesta, o coloca una losa maciza de 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, no lo sé. Eso lo tiene que justificar al mismo tiempo que las secciones de vigas y las secciones de columnas. ¿Ya? Entonces, todo el trabajo que va a hacer el equipo tiene que ser sustentado. Todos los grupos tienen no carga definida, es decir, si tienen el uso, ¿no?, de hotel, vivienda, oficina, qué sé yo, entonces tienen en la norma de 0.20 la carga muerta y la carga viva, que es la sobrecarga en uso. ¿Ya? Adicionalmente a esa carga, o sea, ustedes saben que en un programa, por ejemplo, el peso propio lo considera de manera automática. Adicionalmente vamos a colocar un peso propio adicional, ¿no es cierto? Vamos a considerar el piso terminado como 100 kilogramos por metro cuadrado y una distribución de tabiquería fija de 150 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en esta planta, si bien es para oficinas o si bien es para vivienda, hotel, por ejemplo, no tenemos una distribución de muros, ¿no es cierto?, por lo menos dentro de ella, ¿no? No tenemos. Entonces, para considerar esa sobrecarga, estamos considerando una carga viva de 150 kilogramos por metro cuadrado, ¿no es cierto?, para la tabiquería fija. ¿Qué es la tabiquería fija? Los muros interiores, ¿ya? Dice, en todos los paños de la losa aligerada y maciza. Asimismo, ojo con esto, considerar
Un parapeto de 1 metro de altura se refiere en cada eje de borde del edificio, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que nosotros le vamos a añadir en todo el borde un parapeto, ¿está bien? Todo lo demás de la ventana, entonces repito, en todos los bordes le vamos a añadir, en todos los niveles, por cierto, en todos los niveles le vamos a añadir un borde de un parapeto de 1 metro. Bueno, supongo que saben que es un parapeto, ¿no? De tal manera que entonces vamos a añadir una carga, ¿no es cierto?, adicional, ¿ya? A eso se refiere. Bien, ya tenemos entonces hasta aquí. Dice, con respecto al análisis sísmico, ¿se aceptará un análisis sísmico estático? Bueno, es un análisis que solamente podría servir para predimensionamiento, pero lo podemos aceptar dado que en realidad ustedes todavía no llevan el curso de sismoresistencia, ¿ya? En este método, el análisis estático, ¿no es cierto? Se va a revisar la norma 030, lo vamos a hacer en su momento debido, y vamos a encontrar el cortante basal y luego lo vamos a distribuir en la dirección X y en la dirección Y. ¿Estamos? De tal manera entonces que para determinar digamos, el peso total, el peso sísmico, vamos a emplear este ratio, ¿no? De 1 tonelada por metro cuadrado por área techada, ¿ya? Para cada nivel. Ya lo veremos en su momento, no se preocupen. Para hallar las fuerzas sísmicas en cada nivel de cada pórtico, ¿cierto? Vamos a realizar un modelo pseudo tridimensional en el ETAPS o en otro software, cualquiera sea, ¿no? El caso, pues se puede usar en términos de pórticos unidimensionales, de StruMaster o cualquier otro programa que solo calcule diagramas, ¿no? Suficiente con eso. Una vez que hallemos el cortante basal, ¿no es cierto? Vamos a distribuir en cada nivel y luego lo vamos a distribuir en cada piso, ¿no es cierto? Y en cada pórtico. De tal manera entonces que vamos a trabajar con cargas sísmicas en función del número de pórticos de cada dirección, ¿ya? O sea que esto va a ser aproximado, ¿no? La intención es que tengan un dato de los momentos sísmicos lo más real posible. Repito, como ustedes no han llevado todavía sismoresistencia, entonces vamos a tener que ayudarlos un poquito para encontrar los momentos de sismo, que es lo que nos hacen falta, ¿ya? Muy bien. En todo caso, pues obviamente, como resultado de este análisis sísmico, bueno, vamos a tener derivas o deformaciones longitudinales y transversales que no van a poder ser controlables, ¿sí? O sea, eso en el análisis sísmico lo podemos controlar con placas, ¿cierto? Podría ser una alternativa. Sin embargo, no vamos a controlar esas deflexiones ni el efecto de torsión porque no ese es el objetivo del curso, ¿ya? El objetivo del curso es que puedan diseñar, pero para eso, y no se inventen, digamos, resultados de análisis sísmico, los vamos a orientar para alcanzar algunos valores, bueno, unos valores cercanos, ¿no? No exactos, pero por lo menos para tener una idea. Cualquier otro dato adicional, dice, va a ser asumido por los alumnos con el criterio debido, con la consulta que ustedes gusten, y de alguna manera tiene que mencionarse en su informe de manera clara. Es decir, si usted coloca algo, tiene que justificar. ¿Está bien? Si coloca un F'C, no sé, 210, 250, usted decir por qué lo está haciendo, ¿no? No se trata simplemente de copiar, ¿ya? Los demás materiales de la misma manera. Bueno, ahí entonces tenemos la generalidad. ¿Cuál es el objetivo del trabajo final? Bueno, el objetivo es aplicar los criterios de diseño que estamos teniendo en la norma E060 para los elementos sometidos en flexión, flexoconversión y cortante. ¿Estamos? Ese es el objetivo, que usted pueda aplicar todo lo que está aprendiendo en un solo proyecto. El informe entonces corresponde a una memoria de cálculo. ¿Qué significa esto? Que en realidad el informe no es como dice su nombre, ¿no? Informe, ¿no? Sino es una memoria de cálculo. Lo que permite entonces es mostrar cuáles son los criterios que usted está adoptando y las operaciones que va realizando para sostener los cálculos que presente. No se olvide que esos cálculos tienen que ser explicados, ¿sí? Es decir, la memoria de cálculo que estamos proponiendo tiene que ser de manera ordenada y explicativa, ¿no? Aquellos trabajos que no tengan una adecuada explicación no recibirán el puntaje total de entrega. Es decir, no se van a aceptar cuadros de Excel u otra aplicación con procesos meramente repetitivos, eso de ninguna manera, ¿no? No necesitamos que nos llene el informe con
una serie de cuadros en Excel. No tiene sentido eso, ¿ya? Incluso se puede aceptar un trabajo a mano alzada, como se dice, con buena letra. No necesitamos hacerlo en computadora. Lo que sí tiene que quedar muy claro es qué es lo que está haciendo y cómo lo está fundamentando. Eso sí, ¿de acuerdo? Entonces, repito, si nosotros vemos que tenemos muchas hojas de Excel sin mayor explicación, pues simplemente no tendrán el puntaje que ustedes están aspirando, ¿ya? Se pide entonces que el informe sea, que la memoria de cálculo sea realmente lo que corresponde, ¿no? Un análisis y un diseño de los elementos que estamos trabajando. Progresivamente vamos a ir añadiendo, ¿no es cierto?, desde los elementos en flexión, que sería la primera parte, luego trabajaremos los elementos en flexo-compresión y finalizaremos con el diseño en corte, ¿no? Así, al final ustedes van a presentar una lista de planos que ya los vamos a ver que realmente no son muchos, ¿no? O sea, estamos hablando del aligerado, el diseño de vigas y el diseño de columnas, ¿no? Por ejemplo, nos falta todavía losas armadas en 2 direcciones, escaleras, placas, todo eso lo haremos en el curso de edificios. Muy bien, no sé si hasta acá tenemos alguna inquietud, señores, alguna pregunta, algo que en esta parte todavía esté un poco raro. Señores, ¿preguntas? Todo claro entonces, señores. Gracias a aquellos que están colocando una chapita verde porque quiere decir que sí se está comprendiendo lo que estamos trabajando. Dígame, Stephanie. Había antes, creo, André. No sé, a ver si alguien desea hacer una pregunta. Correcto, cierto, así es. Sin embargo, si hasta el momento no hay preguntas, bien, vamos a continuar entonces con la parte programática. ¿Está bien? Ya tenemos el objetivo, lo que queda es que ustedes trabajen, ¿no es cierto?, de manera, digamos, sostenida. Miren, ve, en este instante todavía no hay mucho que hacer, pero sí es importante que pasen el trabajo ya a la medida correspondiente. Es decir, el archivo en AutoCAD lo pueden, como les dije, cambiar, ¿no es cierto? Y a la medida que les corresponde a ustedes y ya tener un elemento de base, ¿no es cierto? Luego, después de esta clase, esperemos que sí, o la siguiente clase, ya podrá diseñar, ¿no es cierto?, lo que llamamos las viguetas de un aligerado, ¿ya? Ya podrá diseñar eso. Entonces, yo les sugeriría que ya vayan definiendo las características de la distribución, es decir, si va a ser horizontal, si va a ser vertical. Bueno, en ese sentido, entonces, usted va desarrollando hasta que veamos cuándo es la fecha de presentación, ¿ya? Muy bien, vámonos entonces a esa parte que nos compete. Bien, entonces tenemos aquí, bueno, lo tengo aquí, pero también lo tenemos acá, creo. Sí, acá está, ¿no? Un segundito, ya. Bien, vamos entonces ahora con la cuestión programática. Bien, la primera presentación, ojo con esto, la primera presentación va a ser la segunda sesión de la semana 6. Ustedes dirán, falta bastante. No creo, mírenme. Ya estamos en la semana número 3, ¿ya? Estamos en la semana número 3. Y la semana número 4, que es la próxima semana, tenemos una práctica. Así que yo observo que difícilmente los alumnos se reúnan para trabajar precisamente el avance de ese trabajo final, ¿no es cierto?, sabiendo que tienen una práctica. O sea que en esencia, ¿cuántas semanas le quedan a la semana 6? Si agotan la semana 4, entonces le van a quedar solo 2 semanas, ¿cierto? De manera efectiva, ¿ya? De tal manera entonces que yo les sugiero que vayan avanzando progresivamente, poco a poco, de acuerdo a lo que se les pida, ¿ya? Entonces tenemos que para la primera entrega, segunda sesión de la semana número 6, ¿no es cierto?, tienen que predimensionar los elementos estructurales y el diafragma rígido, es decir, la losa aligerada o lo que llamamos la losa armada, ya en una dirección. El predimensionamiento de las losas, vamos a verla después, no se preocupen. Sin embargo, ya podríamos ir pensando, o sea, hay que buscar información, ¿cierto? Y todo eso está en el libro de el ingeniero Antonio Blanco, como hemos dicho anteriormente, en la unidad número 3, ¿ya? Si usted desea adelantarse. ¿Qué más va a presentar? El diseño a flexión
y claro, en los sustentos del piso típico, es decir, la losa aligerada, ¿no es cierto?, con la primera combinación. Es decir, como le dije, ya pueden ustedes trabajar, ¿no es cierto?, las viguetas, y a eso se refiere con el diseño en flexión. También van a presentar los esquemas del diseño estructural, incluyendo los refuerzos de acero, ¿no es cierto?, es decir, el acero negativo, el acero positivo y toda la planta, ¿no es cierto?, ya dibujada para que puedan avanzar, ¿no es cierto?, así. Este avance parcial respecto al informe final se presentará en dos archivos, ¿no? Un archivo va a representar los gráficos que usted está haciendo, ¿ya? Esto se va a presentar, digamos, aquí dicen archivo DWG, pero sería conveniente que lo presente en PDF, ¿ya? Para que podamos rayar y colocar alguna consideración adicional. Y el archivo de Word, eso puede ser en Word, o si no yo lo paso a PDF, no hay problema, con el sustento, ¿no es cierto?, de todos los gráficos mostrados, que en esencia va a ser sustancialmente el diseño de aligerados, ¿no? Entonces, como usted comprenderá, a la semana 6 ya tiene que presentar, ¿no es cierto?, todo su informe hasta el diseño de los aligerados, incluyendo los planos, ¿ya? Por eso es importante, ¿no es cierto?, es importante que usted defina qué cosa, nos defina las medidas en su dibujo y luego pueda procesar los gráficos para presentar el dibujo de las plantas de los aligerados. Precisamente el día de hoy vamos a comenzar a entender ese tema y vamos a mostrarle algunos ejemplos para que lo tengan muy claro, ¿no? Una cosa es el diseño y otra cosa es lo que plasmamos en el dibujo, ¿no? A resumida cuenta, el dibujo es lo que ve el maestro de obra, ¿no? No ve la memoria de cálculo en realidad, ¿no? La memoria de cálculo es para la revisión en digamos, en la municipalidad. Pero los planos constructivos tienen que ser lo suficientemente explícitos para que no haya ningún error en la interpretación, ¿ya? Entonces, repito, tenemos dos archivos por presentar, el archivo en PDF que podría reemplazar al DWG y el archivo de Word, no hay problema, para el informe de avance, ¿no? El avance con todo el sustento que usted está considerando en la primera parte, ¿ya? Eso se va a consignar en la semana número 6. ¿Cómo funciona esto? Yo en la semana 6, que es la unidad número 2, voy a colocar un repositorio. ¿Qué significa esto? Una carpeta, ¿no es cierto?, en la cual usted va a subir como grupo un trabajo, ¿no es cierto?, que incluya el trabajo de los planos y el otro con el informe. Entonces va a tener una oportunidad para que pueda subir esa información. Solamente lo sube un alumno del grupo. ¿Listo? Un alumno del grupo. Y así entonces, si usted presenta y todo está en orden, va a tener un puntaje de 3 puntos, ¿sí? Los 3 primeros puntos están en juego allí en esa presentación. Semana 6, recuerde usted, segunda sesión, ¿ya? Segunda sesión, semana 6. Es decir, a mí no me los va a entregar físicamente, ese es uno. Tampoco me va a enviar el archivo a mi correo, no. Lo que vamos a hacer es, como repito, preparar para la semana 6, en la segunda sesión, ¿no es cierto?, un folder para que usted suba, como sube, por ejemplo, sus prácticas, ¿no? Como sucede eso, ¿ya? Entonces, si la pregunta sería, ¿y a qué hora cierra ese repositorio, ese folder? Bueno, va a cerrar terminada la segunda sesión, o sea, la segunda hora, ¿está bien? La segunda sesión, como ustedes, es el día jueves, ¿cierto? Entonces, tiene hasta el día jueves de la semana 6, hasta las 9 de la noche, para subir, ¿no es cierto?, su trabajo. ¿Está bien? ¿Listo? Preguntas, por favor. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Tenemos alguna inquietud adicional? ¿Todo en orden? Muy bien, gracias por contestar. Correcto, muy bien. Ya tenemos entonces en mente así la primera entrega. La siguiente entrega va a ser la semana 11, primera sesión, como hoy día, ojo, ya, en el cual se le va a pedir el diseño del pórtico del eje 4 y el eje D. Es decir, las vigas serán vigas continuas, ¿cierto?, de esos dos ejes, y el diseño de la columna será precisamente la intersección, la columna a todo lo largo de la edificación, ¿no es cierto?, verticalmente, a eso nos referimos. Del mismo modo, entonces,
pues las características van a ser las mismas, ¿no? Emplear un plano en PDF y el archivo Word, si gusta, en PDF, para poder completar la entrega de esa, llamémosles así, de esa presentación, ¿no? Son 3 puntos más, y ahí tenemos 6 puntos. Luego tendremos la entrega final, que va a ser la primera sesión de la semana 15, o sea, como hoy día, ¿verdad? Como hoy día, en la semana 15, ya finalizando clases, usted tiene plazo hasta el día, como el día de hoy, hasta las 7 de la noche, ¿no? Que presente entonces la sesión número 1, ¿está bien? En la sesión número 1 dice claramente aquí, por favor, no se vayan a confundir, no es la sesión 2, es la sesión 1. ¿Y por qué le ponemos la sesión 1 y no la sesión 2? Porque nosotros, finalizada la semana 15, tenemos que entregar las notas, ¿también? Y necesitamos nosotros saber cuál es su nota de los planos y su informe, más, ojo con esto, la exposición del trabajo final, que va a ser la segunda sesión de la semana 15 en clase, o sea, el día jueves, ¿no es cierto? Jueves en clase. ¿Qué es lo que va a suceder? Usted, si se da cuenta, suma 12 puntos aquí y 6 puntos por acá, son 18. O sea, le quedan 2 puntos. Esos 2 puntos van a generar una, digamos, nota individual. ¿Por qué? Porque si usted con 18 puntos puede alcanzar los 18 puntos y luego vamos, en vez de una exposición, nos indica aquí que el profesor va a hacer preguntas sobre lo que hemos trabajado, por cierto, y entonces el alumno tiene la oportunidad de responderla correctamente, ¿de acuerdo? Si responde correctamente tendrá 2 puntos, y si no responde nada tendrá 0, y bueno, y esa nota se le va a añadir a la nota grupal que ya está definida con los pasos anteriores, ¿ya? Entonces, no hay ninguna presentación que preparar, la exposición en realidad se ha convertido en un listado de preguntas para los alumnos. Y esto naturalmente cuando era la sesión presencial podíamos realizar exposiciones, pero en cambio cuando ya es una presentación virtual, lo mejor se ha planteado con preguntas. Y va a ser esto con cámara encendida. ¿Para qué? Para que realmente el alumno es quien conteste las preguntas que vamos a plantear, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene alguna dificultad con su video, por favor, arréglelo porque nosotros vamos a necesitar para la semana 15 que usted habilite su cámara. ¿Listo? Muy bien, algunas disposiciones de los entregables es que la entrega parcial, o sea, las entregas tal como se han presentado, tienen una fecha y una sesión indicada, ¿ya? Tienen una fecha y una sesión indicada. Si usted no presenta, pierde esos puntos automáticamente, ¿ya? 0 puntos si usted no presenta el trabajo a tiempo, ¿no es cierto? Se supone que el profesor o cualquier horario, ¿no? Va a colocar una carpeta en el aula virtual del horario correspondiente para que los grupos puedan realizar la entrega parcial, que ya hemos visto que son 2, y la entrega final en la semana 15, ¿no es cierto? Ojo, no se aceptarán trabajos enviados fuera del plazo establecido, ni utilizando otra vía para la entrega, como el correo. No se van a aceptar. Señores, por favor, tomarlo muy en cuenta y tomar sus precauciones del caso. Es decir, si usted no entrega, pues es 0 puntos en esa parte, ¿no? Así de simple, ¿ya? De tal manera, entonces, que ustedes como alumnos aceptan esta disposición final porque necesariamente necesitamos que todos participen de una manera sostenida. No se trata de, digamos, tener unas fechas y simplemente, como se dice, pues no respetarla, ¿no? Vamos a respetar entonces las sesiones, las fechas, ¿no es cierto? Y el objetivo de cada una de esas entregas parciales. Y ya sobre esa base, entonces, usted tendrá sus resultados parciales en la medida que el profesor corrija su avance. Bien. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Esto es todo el documento, entonces ya lo hemos revisado. Repito, ustedes deben reunirse como equipo, revisar el trabajo, ver cuáles son las características de los datos que le corresponden y luego comenzar a trabajar, ¿ya? Vamos a nosotros a emplear el tiempo para que ustedes puedan hacer sus consultas. Entonces, la primera consulta lo vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? El próximo lunes, como hoy, vamos a hacer entonces
Si ustedes tienen consultas, vamos a realizarla en la segunda hora. ¿Está bien? En la segunda hora vamos a realizar las consultas del caso. ¿Ya? De tal manera entonces que la primera hora seguiremos avanzando en nuestro curso y la segunda hora nos reuniremos en grupos para ver cómo va su avance, es decir, si tienen alguna consulta, para no detener su avance, ¿está bien? Lo que menos queremos es que usted se detenga el avance. Muy bien. De tal manera que ya con esto, yo creo que tenemos completo la presentación. Solamente para hacerles notar, a ver, un segundito, bueno, los grupos, no sé si hay alguna inquietud, algún cambio, ustedes me avisan, esto está en el aula virtual, totalmente definido. Y el archivo, ¿no? Aquí tienen ustedes el archivo DWG, ¿no es cierto? Lo pueden bajar para adecuarlo y no estén comenzando de cero, ¿no? Simplemente se adecua y ya lo tendrían entonces totalmente definido. Sí es importante que lean toda la documentación para que sepan qué es lo que esperamos de ustedes, ¿no? Qué es lo que esperamos de ustedes y de qué manera pueden irse adelantando. Muy bien. Esperemos que, en todo caso, las preguntas, como bien han dicho, van a salir en la medida que avance. Y eso lo haremos entonces la siguiente sesión, ¿ya? Es decir, el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes haremos, en la segunda hora, una asesoría por grupo, ¿sí? Por grupos. No vamos a tener mucho tiempo, por cierto. Serán a lo más 5 minutos, o un poco menos de repente. Ya veremos, porque ustedes son 9 grupos. Sí, pues 45 puede ser prácticamente a 5 minutos por pregunta. La PC dice va a ser la segunda sesión, correcto, así es. Habíamos dicho ya desde un inicio, si no nos han escuchado, revisen las primeras sesiones, las prácticas son la segunda sesión, ¿ya? Es decir, como el día que les toca jueves, ¿cierto? Jueves en 110 minutos, ¿no? Normalmente la prueba comienza a las 7. Tienen 10 minutos para revisar la prueba, hacer las preguntas del caso, y luego ya automáticamente cada uno trabaja de manera individual, ¿ya? Eso, naturalmente, para la próxima práctica. En cuanto a las preguntas, normalmente tenemos una pregunta de teoría y 2 preguntas de diseño, ¿no? Como en este caso solamente ha sido diseño en flexión, pues solamente va a ser eso, ¿no? El tema del día de hoy, ¿no? El tema del día de hoy que vamos a ingresar ahora, diseño Liga T, no creo que ingrese. Ya en la próxima sesión les puedo ya confirmar. No creo que ingrese porque es demasiado pronto y no sé si todos los horarios han alcanzado ese objetivo, ¿no? El objetivo original era hasta diseño en flexión con acero en compresión, ¿no? Ese es el objetivo. Por lo tanto, ese sería el tenor de la práctica número 1. No, el repaso lo hacen ustedes en casa, señores. O sea, aquí nosotros damos ejercicios y hacemos los ejercicios necesarios, ¿cierto? El repaso, cada uno lo hace en casa, ¿ya? Muy bien, nosotros tenemos que seguir avanzando. Si no, imagínense, en cada práctica y cada examen tendríamos que hacer repaso y esas horas no están contempladas dentro del plan calendario que tenemos desarrollado. Así que cada uno tiene que trabajar de manera ordenada. La PC1, ya, a ver. La mecánica es la misma. Bueno, les estoy indicando nuevamente. La PC1 va a durar 110 minutos, ¿cierto? Ustedes saben que de 7 a 9 tienen 120. La prueba está preparada para 110 minutos. Entonces, 10 minutos, los 10 primeros minutos es ¿para qué? Para que usted pueda preguntar, lee las circunstancias del ejercicio y realiza las preguntas. Claro, no me va a preguntar usted, ¿y cómo sale esto? ¿Cómo la hago? No, pues no son preguntas de aclaración. No son preguntas, ya veremos, no sabemos ahora sí, ya no sabemos cómo va a venir la. Lo que sí sabemos es que nuestros temas es hasta lo que ha sido la semana pasada, es decir, hasta diseño en flexión con acero en compresión, ¿de acuerdo? Diseño en flexión con acero en compresión. Este tema que vamos a comenzar ahora, diseño de viga T, les digo, no creo que participe, ¿ya? Porque no creo que todos los profesores deben haber llegado a este nivel, ¿cierto? Así es. Lo que hagamos esta semana no va a entrar, correcto, así es. Pero por eso le estamos dando espacio
a desarrollar lo que es las preguntas de la tarea final, tenemos espacio, y también que, lógicamente, tenemos que continuar con nuestras sesiones, ¿no? Porque también es cierto que perdemos clase en la práctica, ¿no? O sea, tenemos ahí 2 horas que vamos a perder y tenemos que avanzar con el objetivo de alcanzar el examen parcial, ¿ya? Muy bien, señores, entonces, no sé si tenemos alguna otra inquietud al respecto de la tarea final y lo que es la práctica número 1. Muy bien, señores. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar nuestro trabajo con respecto a lo que es el diseño de los demás elementos. ¿Okay? Nosotros habíamos trabajado, vamos a hacerlo de un principio, aquí, permítanme un segundo. Bien, nosotros habíamos trabajado aquí, ya teníamos el temario, ¿cierto? Y nosotros habíamos trabajado estos 2 primeros puntos, ¿cierto? El diseño de presión con acero en compresión y las condiciones para ello, ¿no? ¿Cuándo se utilizan? Cuando la cuantía requerida es mayor al 75% de la cuantía balanceada. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que esto realmente tenga o se garantice un diseño dúctil, ¿no es cierto? Es que la cuantía, digamos, perdón, que el F'S sea mayor que el FI para que fluya, y segundo, naturalmente, para que la cuantía requerida sea de todas maneras menor que la cuantía máxima permitida con acero en compresión, ¿cierto? Ya numéricamente hablando, eso significa que hay unos parámetros que conseguir, ¿no? Y vamos a entrar ahora al análisis de una viga en forma de T, veremos sus características geométricas y veremos el diseño. Esperemos que lleguemos a algún ejercicio. No hay problema, si no hacemos un ejercicio el día de hoy, la próxima clase lo haremos porque todavía tenemos tiempo, ¿ya? Todavía tenemos tiempo y vamos bien, en general vamos bien. Entonces, habíamos visto que la condición para la cual se cumple el diseño del acero en compresión, pues obviamente es cuando la cuantía requerida es mayor al 75% de la cantidad balanceada, y al mismo tiempo eso nos servía para, digamos, ayudar a la disminución de depresiones diferidas y a disminuir el esfuerzo de la zona de compresión del concreto, ¿no? Bueno, habíamos planteado todo esto, pero habíamos planteado 2 condiciones, ¿cierto? La condición de que el acero fluya, estamos, y que la sección balanceada, ¿no es cierto?, nos permita una cuantía máxima. De tal modo que la cuantía requerida, ahora que ha aumentado, sea de todas maneras menor que la cuantía máxima. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Ahí la tenemos. Bien, hemos hecho estos ejercicios, ¿cierto? Hasta aquí, los ejercicios que hemos planteado y se han resuelto en clase. Vamos a entrar entonces ahora a un tema no nuevo, pero por lo menos sí es un poquito distinto, ¿no es cierto?, al que hemos venido realizando, pero vamos a ver que vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Es decir, hay una necesidad de trabajar siempre con una sección rectangular. Bien, lo primero que observamos aquí, ¿no es cierto?, es que para reconocer que existe una necesidad del análisis de una viga T, primero debemos reconocer lo siguiente, ¿no? Si tenemos una losa continua, permítame un segundo, si tenemos una losa continua, esto es una losa continua, ¿cierto? Una losa que puede ser una losa, digamos, una losa armada, y tengo nervaduras, o sea, vigas de apoyo, ¿no es cierto?, cada cierto tramo, no sé, pues, 2 metros, 3 metros, 1 metro, en fin, lo que dispongan las características de ese tramado, vamos a reconocer que existe una concentración de esfuerzos, ¿está bien?, en la zona alrededor del nervio principal, es decir, la losa que está en la parte superior, que normalmente recibe la carga de compresión cuando tenga un momento positivo, entonces recibe una concentración de esfuerzos en esta zona central, o sea, en el eje del nervio. ¿Esto qué significa? Que es posible entonces transformar, ¿cierto?, toda esta continuidad, es decir, esta losa continua respecto al apoyo de estas nervaduras, trabajando con una sección, ¿no es cierto?, que sea la más representativa. ¿Bueno? Entonces, si nosotros vamos a darle aquí, por ejemplo, ¿no?, darles una longitud, vamos a imaginarnos de acá hasta acá. Esto representaría una zona muy representativa de la sección, ¿cierto? Entonces podríamos tener esta característica, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo que estamos buscando es qué sección, ¿no es cierto?, qué sección es representativa. Y entonces vamos a ver que la norma, ¿no es cierto?, tanto el ACI como nuestra norma, plantea un valor de ancho del ala. ¿Está bien? Un ancho del ala. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo tengo una losa, ¿no es cierto?, y aquí tengo la columna, perdón, la viga, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces va a haber esto continúa a la izquierda y a la derecha, va a haber una distancia, ¿está bien? Va a haber una distancia que va a ser la más representativa, ¿cierto? Esta distancia le estamos llamando B, esta distancia de aquí, que nos va a representar, ¿no es cierto?, cómo afecta, cómo se distribuye, ¿no es cierto?, esta carga en este eje de NEM, o sea, este eje de aquí, ¿ya? Este eje de aquí. De tal modo, entonces, que vamos a necesitar calcular, es decir, vamos a necesitar calcular las características, ¿no es cierto?, de ese ancho, de ese ancho. Sin embargo, vamos a considerar algunos aspectos de nomenclatura. Si a esto le llamamos el ancho A, perdón, el ancho B, que es el ancho del ala, este será el valor de BW, este de aquí. Siempre ha aparecido, ¿no es cierto?, el BW, ¿cierto? Y esto es el ancho del alma. Esto es el ancho del alma, ¿sí? Hasta acá. Hasta acá es el ancho del alma. Y esta distancia aquí es el ancho del ala. ¿Por qué se le llama así? Porque esto se llama a la izquierda, a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces son dos medidas distintas. Y aquí tengamos mucho cuidado cuando encuentren el área del acero mínimo. ¿Se acuerdan? El área del acero mínimo estará en función de, no sé, pues vamos a imaginarnos, 14.1 por el BW por D sobre el FI. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, este BW, ojo con esto, ese BW es esta medida inferior, no esta medida de aquí, ¿cierto? Porque si usted calcula con esta medida, le va a salir un acero mínimo bastante alto, ¿ya? Tenga cuidado con eso. Muy bien, de tal manera entonces que nosotros vamos a aprender a reconocer que la geometría, ¿no es cierto? La geometría es importante, ¿ya? La geometría es importante no solamente para definir el área afectada, ¿no? Es decir, cuáles las características del área afectada, sino también para determinar cómo vamos a hacer el diseño de la viga T. ¿Listo? Así. Bien, entonces, ¿qué nos dice la norma según el ACI? Que la tenemos también en nuestra norma de la E060, ¿no? Nos dice que si nosotros tuviéramos una losa continua, fíjense, esto significa que la losa continúa a la izquierda y a la derecha también, o sea, la losa continúa. Entonces, lo que vamos a definir es que HDF es la altura del ala, ¿de acuerdo? Esto es, B es el ancho del ala, BW, ¿qué cosa es? Esto es el ancho del alma, y como comprenderán, y habíamos dicho, es que nuestra tarea en primera instancia es reconocer cuál es o cómo se calcula el ancho del ala. Y el ancho del ala, la norma nos dice que tiene estas características, ¿sí? Son tres medidas, aquí tengo 1, 2, 3, y de ellas voy a tomar el menor. ¿Y a qué se refiere con el menor? Bueno, el menor de tres medidas. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera medida es el BW, aquí está, de aquí, más 16 veces HDF, ¿ya? 16 veces HDF, o sea, 16 veces el ancho del ala. ¿Pero por qué 16? Bueno, en la norma va a aparecer 8 a la derecha y 8 a la izquierda, ¿sí? En la norma va a aparecer así. Vamos a chequear eso, ¿ya? Para que lo tengamos presente, porque es importante que usted vea la norma, ¿ya? Un segundito. Ah, perdón. Mire, aquí tenemos la norma 060. Si nos vamos al capítulo 8, estamos en la página 55 más o menos, vamos a darle 60 para irnos ahí. Ahí estamos, entonces aquí usted tiene,
¿no es cierto? Algunas características de los elementos. Y un poquito más adelante, a ver, estamos, la viga T, ¿no es cierto? Aquí está. Vamos a ampliar, mire, ¿ve? El capítulo 8, ¿no es cierto? El capítulo 8, aquí lo tenemos, disposiciones para las vigas T. ¿Qué dice acá? Mire, ve, el ancho efectivo de la losa, ¿no es cierto? Como ala de la viga T, lo que nos está refiriendo es esto, mire, voy a hacerlo por aquí, un segundito. Entonces yo tengo aquí, así. Ya, muy bien. Entonces lo que me están pidiendo aquí es el ancho dice el ancho efectivo de la losa, ¿cierto? Este es B, a eso me refiero, esta medida de aquí, nos dice, no debe exceder de la cuarta parte de la luz libre de la viga, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere la luz libre? Bueno, este elemento se apoya en un extremo aquí, vamos a poner aquí, y se apoya aquí atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a ponerle la proyección, ya permítanme un segundo. Entonces lo que me refiere es lo siguiente. Así, ¿no es cierto? Esta es la distancia de la luz libre, ¿ya? Entonces, la primera condición dice que no debe exceder. ¿Qué significa que no debe exceder? Entonces debe ser que, a ver, vamos a ponerle en otro color para que se vea mejor aquí. Entonces que B, vamos a ponerle B1, tiene que ser menor o igual a la cuarta parte de la luz libre. Así, ahí tengo yo entonces. L es la distancia entre los apoyos, ¿no? Se supone que aquí hay una fila de apoyos y entonces esta viga T se apoya en esos dos extremos. Ese es el B1. Luego dice, la segunda nos dice, ya ok, nos dice que B2 dice, y el ancho sobresaliente efectivo de cada ala, el ancho sobresaliente, o sea, este es el ancho sobresaliente y este de aquí. El ancho sobresaliente de cada lado del alma no debe exceder, aquí, este de aquí, y dice a 8 veces el espesor de la losa. El espesor de la losa es HF. Pero acá dice 8 veces, ¿no es cierto? Entonces el B2, ¿por qué dice que es el BB doble más 16 veces el HF? Entonces vuelvo a leer. Dice que el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder 8 veces, ¿de acuerdo? Pero aquí serían 8 veces, más estas 8 veces serían 16, y más este B doble sería el nuevo B2. Entonces el B2 tiene que ser menor o igual al BB doble, ¿cierto? Más 8 por 2 serían 16 veces el HDF. Segunda condición, ¿de acuerdo? Segunda condición. Listo. Y la tercera condición, B3, B3 dice que tiene que ser menor o igual a la mitad de la distancia libre a la siguiente alma. A ver, ¿qué cosa es eso? Vamos a ponerlo por aquí. Aquí, un segundito, permítame. Ya. Aquí lo que tenemos entonces, un segundito, vamos a darle ahí. Vamos a darle aquí. Esta acá. Entonces, fíjese, si yo estoy analizando cualquier viga, tengo una distancia entre viga y viga aquí que le voy a llamar, aquí L1, o sea, creo que le llaman LN, bueno, LN1 y LN2, a eso se refiere. Entonces, dice que debe ser, ¿no es cierto?, no debe sobresalir más allá de la mitad de LN1 y de LN2, ¿bien? Eso es lo que nos dice la norma. Entonces ya sabemos cuál es el espacio que debo dejar. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tendríamos la mitad de la distancia libre. Entonces tendríamos la mitad de la distancia L1, LN1 entre 2, más LN2 entre 2, pero eso significaría la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda, y me falta el BW, o sea, le pongo más el BW, ¿cierto? Bien, ahí usted tiene entonces para la condición, ¿no es cierto?, del ancho efectivo, que eso es lo que estamos calculando, el ancho efectivo de la viga T, ¿no es cierto?, bajo estas tres condiciones. ¿Cómo aparece esto en la norma? Pues en la norma aparece de la siguiente, perdón, en el trabajo que nosotros presentamos, aquí está. Fíjense,
Aquí voy a darle ya la amplitud del caso, muy bien, fíjense. Por eso es que acá aparece el B1 como BW más 16 veces HF, ya lo sé. Luego tengo el segundo, que en este caso el tercero, que en realidad lo empresa como el segundo, el BW, esto de aquí, más LN1 a la izquierda y a la derecha, entre 2, ¿cierto? Y luego vendría el menor igual que la longitud entre apoyos, entre 4. Esta es la explicación. Ahora, usted va a trabajar la norma con este resumen o con el que usted está mirando en la norma específica, ¿no? En la de 060, ¿de acuerdo? Tanto para una viga central en T, una viga de borde, ¿no es cierto? Este es cuando hay límite de propiedad. Aquí yo tengo una viga perimetral, que también puede ser conectada con una viga T, pero solamente le llamamos esto una viga L, esto es una viga T. Entonces aquí tenemos una viga T central, que es típica del aligerado, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, el aligerado tiene esta característica, ¿no? Y aquí tiene el ladrillo a la izquierda y a la derecha. En este caso tendríamos una viga principal, ¿no es cierto?, que tiene una losa, por ejemplo, del lado derecho, y del lado izquierdo ya no tenemos nada, ¿ya? Y en el caso que tuviéramos una viga T aislada, ¿no es cierto?, una viga T aislada tendría estas características para ya el valor de B. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que nosotros debemos considerar primero la geometría, ¿ya? La geometría. ¿Para qué? Para determinar, ¿no es cierto?, cuál es el área de influencia que permite reconocer el trabajo de esta viga T con respecto a esta losa continua, ¿ya? Entonces, la geometría es importantísima para que podamos definir las características de la viga T. Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Hasta el momento todo claro. A ver, vemos que tenemos alguna inquietud. Todo claro. Ah, perdón. Dice, profe Lele, dice, ¿es la longitud de la viga centro-centro? Sí, entre apoyos, ¿ya? Entre apoyos. No estoy hablando de las laterales, ahorita explico, miren. Aquí está, un segundito. Esta no. Acá. Aquí está, miren. Esta viga T se proyecta y aquí usted puede tener un par de muros, ¿cierto? Aquí tengo un muro y aquí también tengo otro muro que lo sostiene, ¿está bien? O puede tener una viga, no sé, metálica, ¿cierto? Por ejemplo. Y aquí entonces usted se apoya en este extremo izquierdo y en este extremo derecho. Puede ser una viga de más tramos, ¿no? De 2, 3 tramos. Entonces, la longitud corresponde a la longitud de apoyo de esta sección de una viga T, ¿ya? Es distinto a la parte lateral, o sea, la parte lateral que vemos aquí, fíjense, aquí, ¿no es cierto? Aquí es una cuestión lateral, LN1 y el L2 no es el L. A ver, vamos a dibujar acá el L, ¿ya? Vamos a dibujar el valor de L aquí, ¿no? L tendría que ser entonces, a ver, para dibujarlo aquí, este sería apoyo, y este de aquí sería apoyo, ¿no es cierto? Así. Entonces, esta distancia, voy a ahorrar esto, ¿no? Entonces, vamos a darle la connotación. Tiene que ser paralelo a esto, ¿no? Así. Esta es la distancia, ¿ya? Ese es el. ¿Ya? Esto es LN. LN a la izquierda y a la derecha. ¿De acuerdo? Así, son dos cosas distintas. Ya, espero que eso aclare la pregunta. Muy bien, entonces, ya tenemos la primera parte, que es la definición geométrica de la sección, ¿ya? Esto es lo primero que hay que hacer, porque hay que definir, entonces, cuál es el ancho del ala, este ancho del ala. Es lo primero que tengo que definir. Puede ser una viga, ¿no es cierto?, central, una viga T central, puede ser una perimétrica, o puede ser una sección aislada, ¿ya? Una sección aislada. Muy bien. Aquí tenemos la consideración de la norma que se las hemos colocado aquí, pero usted la puede ver también en el capítulo 8 como lo hemos revisado, ¿no? Tal como lo hemos hecho, ¿ya? Para que lo tenga ahí a la mano. Muy bien, sin embargo, la viga T, ¿no es cierto?, va a trabajar de dos maneras. Va a trabajar de dos maneras. Y tenemos que nosotros reconocer
Cuando se utiliza, ojo, la zona comprimida. Aquí usted, una vez que ve esto, tiene que estar pensando en Whitney, ¿cierto? Cuando usted ve aquí, tengo 3 gráficos, pero 2 son comunes y uno es totalmente distinto. Fíjense, ¿cuáles son comunes? Bueno, los que tienen la zona de compresión en la parte superior. Ojo, ¿no? No estoy viendo todavía qué significa el A, no. Solamente estoy viendo que tiene la compresión en la zona inferior. Y la tracción, el acero en tracción en la parte inferior. Por lo tanto, ojo con esto, por favor, esto va a ser importantísimo. Estos 2 elementos de aquí los utilizamos cuando, pregunto, cuando el momento es positivo o negativo. ¿Qué me dirían ustedes? A ver, estas secciones de aquí, las que estoy marcando de este lado, a la derecha, cuando el momento sea positivo o negativo. Por favor, si pueden agarrar su micrófono para que yo pueda colocar acá el signo directamente. Cuando el momento es... Negativo, profe. No, no es negativo. A ver, mírenme, voy a hacer un análisis rápido, chiquito nada más. Si yo tuviera este diagrama de momento flector, ¿cierto? Así, ¿está bien? En la zona central, yo tendría esta característica. Y la zona comprimida en este tramo central está en la parte superior. ¿Ah? Si yo hago un corte aquí, voy a tener de la misma manera, ojo, la misma sección, pero la zona comprimida está abajo, es decir, aquí tengo la zona comprimida. ¿De acuerdo? Le voy a añadir los aceros, permítanme un segundo nada más. Y entonces, fíjense, en este tramo el acero está en la parte inferior, o sea, está aquí. Y en este tramo el acero está en este tramo de aquí, o sea que es este de aquí. Por lo tanto, observen ustedes, hay que tener cuidado, ¿está bien? Solamente por, mire que no quiere, ya. Solamente, entonces, si yo tengo el momento positivo, ojo con esto, estoy trabajando con una zona comprimida en la parte superior. Y esta altura de la zona comprimida ya la habíamos reconocido por Whitney, que se llama A, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que se acuerdan, señores, ya les dije, Whitney para todo el curso, si no, próximo ciclo. Bien, entonces, estos 2 elementos para el momento positivo, ojo, y este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí será utilizado para el momento negativo, ¿sí? Tengan cuidado, por favor. Entonces, solamente por deformaciones, ¿no? Por deformaciones. Usted ve que la fibra inferior está en tracción, ¿no es cierto? Y requiero acero. Aquí la fibra superior está en tracción, requiero acero. ¿Quién está comprimido? La parte inferior. Aquí, ¿quién está comprimido? Pues no, este es el negativo, ¿no? Aquí, ¿quién está comprimido? La parte superior, ¿no? Entonces, vamos, mecánica de materiales, ¿se acuerdan de la elástica, no? Bueno, ya está. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y entonces tanto el BW, ¿no es cierto?, como algunas consideraciones van a comenzar a saltar. Pero hay un dato adicional que va a ser importante aquí, que lo voy a marcar con un color un poquito más fuerte, ¿no? Aquí. Fíjense, en el caso, como está en rojo, vamos a darle este color celeste ya. En el caso, ¿no es cierto?, del caso positivo, ¿no?, que la fibra de compresión esté en la parte superior, en este primer tramo, el valor de A, ojo con esto, el valor de A es menor que HF. Es decir, la losa, ¿no es cierto?, se comprime, pero su zona comprimida es menor que esta altura, ¿sí? Repito, aquí esta altura de la zona comprimida es menor que esta altura del HF. Esto es lo que procura este gráfico. Y en cambio, en este sector de aquí, en este que también es para el momento positivo, observe usted el valor de A, y acá. El valor de A, esta altura de aquí, si se dan cuenta, es mayor que esta de acá, ¿no es cierto? Aquí está. Ahí está. ¿Cierto? Es mayor. Entonces son 2 casos importantísimos que vamos a diferenciar inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente va a ser importante dónde está la zona comprimida. Y aquí, en este caso, cuando tenemos un momento negativo, ojo, el valor de A tiene que ser menor que ¿quién? Para que sea válida esta expresión. Bueno, el valor de A tiene que ser menor o igual, ¿qué cosa? ¿Hasta dónde puede llegar A? Puede llegar hasta aquí. Hasta aquí nomás. ¿De acuerdo? Hasta ahí nomás. ¿Y qué representa esta altura? Representa D menos HF. ¿Está bien? Así. Entonces ya tiene usted todos los casos
¿no es cierto?, que pueden suceder. Repito, cuando el momento es positivo, cuando el momento es negativo. A ver, vamos a cambiar esto. Aquí, repito, cuando el momento es positivo, tengo estos dos casos. La zona comprimida A menor que HF es este caso. Cuando la zona comprimida es A mayor que HF, vendría a ser este. Y para el momento negativo, pues obviamente se va a ver que A es menor que D menos HF. ¿Ya? Así. Entonces, tengámoslo presente, estos dos casos, y sobre todo, dónde se ubican, ¿cierto? Momento positivo, fibra en tracción inferior. Momento negativo, fibra superior en tracción. ¿Listo? Bien. Si ya se entendió esto, vamos a la siguiente parte. Y aquí viene la parte crucial, ¿ya? Aquí viene la parte crucial y en que probablemente nos vamos a demorar un poquito, pero no hay problema, ¿sí? No hay problema. Aquí tenemos que andar con pie de plomo. Bien. Lo primero que vamos a distinguir es cuál de esos cuatro casos, tengo caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. A ver, voy a poner esto, a veces se me va y no lo ven ustedes, ¿no? Repito, aquí tengo 1, 2, 3, 4 casos. ¿Cuál de esos casos representan por el momento positivo y el momento negativo? A ver. ¿Quiénes de los casos, cuál de los casos están regidos por el momento positivo? Es decir, sabemos que si hay un momento positivo, van a suceder cualquiera de esos casos. ¿Cierto? A ver. Ah, perdón. Un ratito, por favor, para poderlos ver. Que no los veo, tengo que salirme de la pantalla. Muy bien. El 1, 2, 3 y el 4 es momento negativo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Si eso es lo que quería saber, estamos bien. De momento, estamos bien. Entonces, fíjense, estos tres primeros casos que están acá arriba, ¿cierto? Esto le corresponde al momento positivo. ¿Por qué va a ser importante eso? Ahorita vamos a ver eso. Porque existe una transformación, ¿ya? Existe una transformación. Y este de aquí le corresponde al momento negativo. Así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se diseña una viga T? En realidad, no todas las vigas que usted está viendo ahí, porque solamente tenemos momento positivo y momento negativo, ¿no? Y esos tres casos del momento positivo y un caso del momento negativo. Entonces, ninguno de los casos se diseña como viga T. Y usted dirá, oiga, pero ¿qué es esto? No sé, me están diciendo que vamos a diseñar viga T y resulta que ninguno de los casos se diseña como viga T. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a analizar cada uno de estos casos internos, ¿no? Sabiendo que corresponden al positivo o al negativo. El caso número 1, voy a analizar este de aquí, ¿ya? Entonces, decimos que es equivalente, o sea, es igual, si es que respetamos la zona comprimida. Ojo, entonces, si yo aquí tengo un espesor de E, puede ser A, voy a ponerle A, ¿de acuerdo? Entonces, la altura de esta zona comprimida tiene A, ¿listo? Entonces, mire, ¿ve? Esto de aquí es igual a la de acá, con toda certeza, es lo mismo, ¿listo? Primera parte. Lo segundo es que el ancho de la viga, el ancho de la viga T, tiene o tendría este ancho, ¿no es cierto?, de esta viga rectangular. Y por lo tanto, entonces, este acero que encuentre, este acero, será exactamente el mismo de este caso, ¿de acuerdo? O sea, este O1 es el mismo que el de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implica esto de aquí? Que yo puedo trabajar esto, a ver, esto de aquí, lo puedo trabajar como el diseño, ¿no es cierto?, de una viga rectangular, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Es decir, entonces, yo puedo trabajar, si es que, digamos, sucede este caso, este primer caso, yo puedo trabajarlo en forma equivalente con este diagrama, es decir, una zona comprimida rectangular, un ancho B, ¿de acuerdo? Y encontrar el acero. Una vez que lo obtenga, ya sabré que es este acero de aquí. Pero aquí, para que se cumpla esto, para que se dé esto, tiene que haber una condición. ¿Cuál es esa condición? Precisamente estaba en el gráfico anterior. ¿Qué se suscita en este gráfico? Bueno, miren, ve, que A tiene que ser ¿qué? Si este es H de F y esto es A, ¿qué debe suceder? Esto es, un ratito.
¿Qué se cumple? ¿Qué debe cumplirse? Que A es menor a HF. Correcto, así es que A es menor que HF. Bien, entonces cuando hagamos ejercicios, cuando hagamos ejemplos, vamos a poder hacer esa transformación y vamos a hallar el valor de A. ¿Para qué? Para confirmar que se cumple esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, es posible, aquí vamos ya con esta primera parte, es posible transformar la sección de viga T en un equivalente rectangular, ¿no? Y lo vamos a diseñar así, no como viga T, sino como una viga rectangular de estas características. Por eso es que aquí aparece segmentado, ¿no es cierto?, como línea virtual, ¿ya? Es una línea virtual, pero el acero sí se mantiene en su verdadero valor. Porque ¿qué le interesa al acero? Le interesa no solamente la zona comprimida, sino la distancia de la fibra en tracción a la fibra en compresión, ¿cierto? Esto le interesa, ¿está bien? Eso le interesa al diseño de flexión, ¿no? A una viga rectangular. Pero, como repito, nosotros al final tenemos que garantizar que esto se da. Si esto se da, vamos, ok, habremos completado nuestro diseño. Señores, ¿preguntas? Entonces, como estoy desarrollando, no vamos a realizar un diseño de una viga T propiamente dicho, sino que vamos a buscar un equivalente, ¿está bien? Un equivalente que al determinar el área del acero, le voy a poner 2, yo puedo decir que este área del acero encontrado es precisamente este caso, ¿no es cierto? Aquí, como ya vemos, se va a mantener el valor de H de F y el valor de A, esto lo voy a ratificar como A, y este H de F, ¿qué debe cumplirse aquí? Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué se debe cumplir? Aquí. Aquí debe cumplirse que el valor de A es igual a HF. ¿Está bien? Debe cumplirse eso. Entonces tenemos que verificar. Y si fuera así, bueno, le damos un OK y seguimos con esta equivalencia. Entonces, estamos encontrando equivalencias en el diseño de viga T. ¿Para qué? Para trabajarlas no como viga T, sino para trabajarlas como una sección rectangular. ¿Estamos? Como una sección rectangular. Muy bien, pero viene la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a encontrar ahora a una viga T, ¿no es cierto?, que tiene un valor de A mayor que HDF, ¿no? Esto es un HDF. Y entonces yo tengo aquí un A0 total, que le voy a llamar simplemente A0. ¿Está bien? Y tengo nosotros, aquí tenemos un MU. ¿De acuerdo? Tengo un MU. O sea, a toda sección tengo un MU, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Digo, esto es un momento positivo, MU, ¿de acuerdo? Y sin embargo, si yo calculo el valor de A, posiblemente me salga por encima de HF. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lo voy a resolver? Ya no tengo estos dos casos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un artificio, ¿no? Vamos a separar esta zona del núcleo, del alma, o sea, esta zona de aquí, la vamos a separar de lo que significa el ala. Entonces, primero vamos a calcular esta área y esta área de aquí, esas dos áreas. Y este ancho, o sea, la suma de este elemento más este de aquí, representa simplemente B menos BB doble, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve eso? Repito, si junto estas dos longitudes, eso será el valor de B menos el BB doble, porque este siempre va a ser el BB doble. ¿De acuerdo? Ya. Y entonces, yo tengo la posibilidad de encontrar el momento nominal de esta sección, porque estas secciones, dada la geometría, estas alturas, estas distancias son conocidas, ¿de acuerdo? O sea, esto es HDF, ojo con eso, esto es HDF, la longitud vendría a ser de toda la base, B menos BB doble, ¿de acuerdo? Tengo el peralte efectivo, eso no lo vamos a cambiar, ¿de acuerdo? El peralte efectivo, y entonces puedo encontrar el momento nominal 1, o sea, de este bloque. Y eso lo puedo llevar al momento nominal, perdón, el momento último 1, ¿de acuerdo? Encontrando naturalmente el A0, 1. Entonces, si yo ya encontré el momento último 1, ¿de acuerdo? Entonces, puedo encontrar el momento último 2, es decir, este momento último 2 por diferencia.
Recuerden que usted conoce este dato, ¿cierto? Conoce este dato. Aquí ha llegado primero al momento nominal. Ojo, ya hemos aprendido a calcular eso, clase pasada. Entonces, si le aplicamos el phi, tengo el momento último 1. Si tomo la diferencia de MU, encuentro el MU2, ¿cierto? Y si tengo el MU2 con estas características, ¿no es cierto? Porque esta altura no la conozco todavía, ¿cierto? Esta es la altura A, y este es el BB doble, ¿de acuerdo? Sigue el ancho. Entonces, puede encontrar, aquí puede encontrar el A02, ¿está bien? Y si yo encuentro el A02 y ya había encontrado el A01, entonces se lo puedo agregar y lo puedo sumar. De tal manera entonces que el A02 no va a ser otra cosa que el A01 más el A02. Así. Y habré resuelto mi problema. ¿De acuerdo? Claro. Aquí, ¿qué nos queda? Confirmar que el valor de A, ¿no es cierto? Que el valor de A es mayor que HD. ¿Cierto? Nos queda confirmar eso de aquí. ¿Listo? Así. Fíjense entonces que hasta el momento no he diseñado una sola viga T, sino la he transformado en equivalentes en la primera parte, en la parte superior. A ver, permítanme un segundo. Aquí, en estos dos primeros casos, caso 1 y caso 2, los he transformado perfectamente en vigas rectangulares. Y en este tercer caso, lo he separado por un principio natural, ¿no es cierto?, de superposición de efectos, pero que me ha permitido entonces encontrar el momento último 1, conocido por las características geométricas, pero como yo no conozco esta altura de A, aquí lo puedo encontrar con el valor de MU2, y encontrar el A02, y al agregar el A01, tengo el A0 total que estaba buscando. ¿Listo? Claro, repito, tiene que confirmarse que el valor de A es mayor que el H de F, ¿cierto? El valor de la, digamos, de la altura del ala. ¿Listo? Finalmente, eso, hasta aquí espero que no haya ningún inconveniente para el momento positivo. ¿Y qué sucede cuando tengo el momento negativo? ¿No es cierto? Cuando tengo el momento negativo, la zona de compresión está en la parte inferior, ¿sí? Habíamos dicho que este valor de aquí, le estábamos dando el valor de A, solo un segundito, ¿no es cierto? Este de aquí, perdió el cursor, allá. Este de aquí le estamos llamando la altura de la zona comprimida, ¿cierto? Y entonces, esta altura de la zona comprimida, pues la podemos, digamos, equiparar aquí, ¿no es cierto? Y entonces el BW se va a tener, y aquí tendríamos nuevamente entonces nuestra distancia de peralte efectivo, y aquí tendríamos el área del acero que necesito, ¿no es cierto? Pero el ancho ya sería el BW, y la altura sería de la zona comprimida, y entonces yo podría calcular esto sin ningún inconveniente, ¿cierto? Encontrar el acero, y entonces habríamos encontrado su equivalente, ¿de acuerdo? Su equivalente. Con eso, entonces, ¿qué estamos indicando o concluyendo? De que nosotros, el diseño de una viga T, no la vamos a desarrollar como viga T, la vamos a desarrollar con su equivalente de una viga rectangular, trabajado en tracción o compresión, me refiero a la zona de la fibra, de compresión, el ala o el alma, ¿de acuerdo? En ambos casos. Para el momento positivo, entonces, como ustedes han visto, para el momento positivo, el que trabaja es el ala, ¿no es cierto? Principalmente el ala. Y cuando hablamos del momento negativo, el que está trabajando en compresión es el alma, ¿cierto? Así. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos concluir, ¿no es cierto?, que nuevamente, para el diseño de una viga T, vamos a encontrar un equivalente, ¿no es cierto?, de lo que significaría una viga T, ¿ya? Muy bien, ahora, viene la pregunta aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vamos a resolver las ecuaciones, no? O sea, ¿cómo vamos a plantear las ecuaciones? Bueno, esto sigue siendo un efecto de Wien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él manifiesta que esta sección de viga T se puede descomponer en dos partes, como siempre, ¿no? Se puede descomponer en dos partes. Y precisamente eso hace Wien y plantea entonces, primero, descompone la zona del núcleo, que es el alma, del ala, ¿no? Esto recuerde que es el ala, y aquí también el ala, y esto es el alma, ¿cierto? Esto es el alma. ¿De
¿Acuerdo? Entonces, primero trabaja con el ala y tiene una zona de compresión, una zona de tracción, con un acero, ¿no es cierto?, en tracción, y luego tenemos aquí una, o sea, se refiere al acero del ala, y aquí encuentra el acero del alma, ¿no es cierto?, y plantea su equivalencia, o sea, plantea su suma. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros, ya para el caso 1, o sea, el caso 1 se refiere a este caso, ¿no es cierto?, y el caso número 2 en la parte inferior, aquí recuerde C sub F, C sub W, aquí tenemos entonces C sub F, C sub W, y podemos encontrar, ¿no es cierto?, mediante la ecuación simple de equilibrio, podemos encontrar el momento nominal del aporte del ala y el momento nominal del aporte del alma. Y si sumamos ambos efectos, tendremos el momento nominal total. Donde el valor de A, ¿no es cierto?, ahí vamos a chequear siempre por equilibrio, que el valor de A no es otra cosa que el área del acero, en este caso vendría a ser la diferencia del acero total menos el acero del ala, por el FI sobre 0.85 F'C por el BW, ¿no? Algo que ya habíamos visto anteriormente, y eso corresponde a la zona comprimida. Repito, el valor de A era AS, ¿se acuerdan? AS por FI sobre 0.85 F'C por el BW, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el valor de A para constatar, para revisar, ¿de acuerdo?, en el caso de la transformación que vamos a llevar a cabo. ¿Muy bien? Me gustaría saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta, sobre todo en esta parte, señores. ¿Preguntas? ¿Todo en orden, señores? ¿Preguntas? Hasta aquí. Bueno, yo sé que hace falta ejercicios, definitivamente, pero quisiera afianzar, ¿no es cierto?, que el diseño de una viga T no es directa, ¿está bien? Es decir, no se diseña una viga T en forma de viga T, sino se hace vía transformación, ¿de acuerdo? Vía transformación. O sea que lo que hemos aprendido, el diseño de una viga rectangular, va a seguir siendo válido. Lo único que tenemos que tener cuidado es que nosotros debemos preparar, digamos, la sección, ¿no es cierto?, que queremos analizar, considerando la zona comprimida, para los momentos positivos y para los momentos negativos. ¿Bien? Muy bien, señores. Entonces, si no hay preguntas, a ver, vamos a completar aquí. Tendríamos... ¿Estamos? Esto sí se ha entendido. Me preocupa si esto se ha entendido realmente, porque esto es el núcleo para el diseño, que en realidad no es otra cosa que la transformación. Por eso dice aquí equivalencia en el diseño del vigas T, dependiendo de la altura de comprimida, o la altura comprimida, que no es otra cosa que el valor de A respecto de H. ¿Ya? Bien, entonces lo tenemos aquí. Wine nos aporta siempre con su equilibrio, nada más. Sumatorio, o sea, el equilibrio parte de sumatorio de fuerzas horizontales y la sumatoria de momentos en cualquier punto, y entonces tenemos la zona comprimida y sus características. Muy bien. Adicionalmente a eso, pues lógicamente necesitamos agregarle la cuantía balanceada, ¿no? La cuantía balanceada que es importante para la verificación. Bueno, aquí tiene usted la cuantía balanceada, ¿no es cierto? Que siempre vamos a tener entonces la cuantía máxima, el 75% de la cuantía balanceada de una sección entera. Sin embargo, nosotros podemos trabajar una cuantía balanceada como la suma de los efectos de estos dos casos, ¿no es cierto? Si tengo la suma, ¿no es cierto?, de la cuantía balanceada de ambos, será exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, no necesariamente vamos a emplear esta ecuación. Y aquí ya nos queda plantear algún ejercicio, ¿cierto? Esto no nos va a alcanzar el tiempo para plantear y resolverlo, así que lo vamos a dejar para la próxima sesión, ¿ya? Para la próxima sesión, para entrar a puros ejercicios de vigas T. Sin embargo, pueden irla revisando si ustedes lo tienen en el aula virtual, pero me gustaría que se afiance bien esto de aquí. Me gustaría saber si tienen ustedes alguna consulta respecto a esta transformación. Si lo entienden, o sea, si entienden bien esta transformación en sus 4 casos, no va a haber problema en la aplicación, ¿ya?
Así que me gustaría saber si hay alguna inquietud aquí, alguna consulta. Bien. Bueno, tengo solamente 2 alumnos que están participando de 32, hay buena diferencia, pero no quisiera avanzar si es que no estamos ya. Muy bien, ya tenemos más de la mitad, correcto, gracias, todo claro, perfecto. Sí, vamos a repetir el tercer caso, por favor. Sí, me piden que repita el tercer caso. El tercer caso, muy bien. Aquí voy a repetir este de aquí, así que vamos a ver, vamos a darle un color distinto. Aquí, miren. Bueno, primero con la guía para después realizar los cambios. En este caso, observen en el tercer caso, que es no el más difícil, pero sí el más laborioso, lo que tenemos es de que el valor, aquí está que el valor de A es mayor que HF. Ojo, aquí está, el valor de A es mayor que HF. Entonces, sí se tiene como una forma de viga T, ¿no es cierto? La zona comprimida, a diferencia de estos dos casos anteriores que es un rectángulo, aquí se tiene una forma comprimida en forma de T, ¿no es cierto? Así, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, en este caso vamos a plantear 2 efectos complementarios. El primer efecto trata sobre el ala, es decir, separo el núcleo, que es el alma, y lo coloco el ala afuera, ¿cierto? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a conseguir? Ahora sí usamos color. Vamos a conseguir lo siguiente, que si yo tengo esta geometría, ¿no es cierto? Esta geometría de este espacio y este espacio, yo sé que es un elemento rectangular, porque si yo sumo esta línea de aquí más esta de aquí, ¿qué es lo que obtengo? B menos B doble, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo una sola, aquí están separadas, pero en realidad hay que juntarlas en una sola, que vendría a ser el B menos B doble. Y la altura es H de F. ¿Por qué? Porque estoy trabajando solamente la altura del ala, ¿ya? Entonces, si tengo la geometría de esta sección, ¿está bien? Está definida, totalmente definida, tanto la altura como el ancho, y tengo el valor de D, peralte efectivo, entonces no voy a tener problemas en determinar el momento nominal 1, ¿de acuerdo? No lo voy a tener. Fíjense, ustedes ya han visto anteriormente, en la clase pasada, revise eso, podemos calcular el momento nominal. Si el momento nominal yo lo multiplico por phi, porque estamos en flexión, obtengo el momento último. ¿Está bien? Entonces, el momento último, un segundo, el momento último entonces va a ser el valor de phi, 0.9 por mn1. Una vez que obtenga, ojo, este valor de aquí, yo puedo hallar este valor mu2. ¿Por qué? Porque yo tengo como dato el momento externo aplicado. Repito, si yo tengo el momento último externo aplicado, le quito el aporte del mu1 y obtengo el mu2. ¿Por qué es necesario el mu2? Porque no conozco la altura, el valor de A no lo conozco. ¿Está bien? Entonces, en base al mu2, voy a poder encontrar el área de la 0,2 y con eso voy a determinar el A. ¿Sí? Repito, con el mu2, que es la diferencia de mu total, menos el m1, que ya lo hay en la primera parte, entonces puedo determinar el valor de la 0. ¿Ya? Y si tengo el valor de la 0, puedo determinar el valor de A. Ahora ustedes dirán, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso ya lo hemos visto en la clase anterior, pero lo vamos a repetir, no se preocupen. Y así, una vez que obtenga el área de la 0,2 más, ¿cierto? Más el área de la 0,1, podría obtener precisamente lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando el área de la 0 total. ¿Listo? Bien, espero que se haya comprendido mejor, ¿no es cierto? Y ya dejaremos para la siguiente sesión los ejercicios pertinentes del caso. ¿Ya? Bien, señores, entonces ahí nos vamos a quedar porque estamos, yo creo, bastante bien en términos de avance. Y, pues obviamente necesitamos tiempo para los ejercicios, pero no nos va a alcanzar para un ejercicio completo, ¿no? Bien, ahí nos vamos a quedar entonces. No se olviden de avanzar su trabajo para la próxima clase, ¿no? Díganme, André.
Profesor, en un diseño real, cuando ya se va a empezar a predefinir todas las medidas, primero para hallar el peso de las cargas, todo se toma un tamaño estándar para hallar sus cargas. Sí, claro, claro, lo que llamamos área de influencia o área tributaria, sí, ya lo vamos a ver, sí, correcto. El predimensionamiento es con los tamaños estándares nomás. Sí, primero vamos a ver algo conocido como es un aligerado, ¿no? Un aligerado tiene un ancho de ala de 5 centímetros, tiene un ancho de, digamos, de la BW de 10 centímetros y tiene un B de 40 centímetros. ¿Por qué? Porque es una distribución, digamos, repetitiva, ¿no? Eso para un aligerado, ¿no? Que tiene un ladrillo de 30 por 30 por 15 por 20, en fin. Pero después cuando tengamos una losa continua y tengamos una distribución de vigas, la distribución de vigas se la vamos a dar, ¿no? Y claro, eso ya dependerá de la arquitectura también, si es que quiere que sea visible o que no sea visible, ¿ya? Pero eso parte de la arquitectura como propuesta y el desarrollo y el diseño lo hacemos nosotros como ingenieros. Ok, Ever, dígame usted. Buenas noches, profe. Tengo una ¿Qué tal? consulta. Estaba revisando algunos ejercicios donde que una de ellas menciona que nos pide, ¿no? Determinar el acero requerido, por Ujú. ejemplo, en el apoyo central B, que sea de una viga, que sea 30 por 60 centímetros, por ejemplo. Ya, Pero en ella nos dice que se tiene dos tramos cuyos diagramas de momento flector se muestra a continuación. Pero ya. las gráficas de diagrama de momento flector que se muestran están como que diagrama de momento flector, momento de carga muerta, y en abajo diagrama de momento flector, momento de carga viva, pero no me mencionan Ujú. en ningún de ellos cuál de ellos debo tomar. ¿Debo tomar la muerta o No, debemos tomar la combinación número 1. La combinación número 1 es 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. y para ¿De acuerdo sacar usted? para sacar Claro, por eso. O sea, a ver, no nos olvidemos que en la norma, aquí, a ver, permítame un segundo, gracias por la pregunta. Aquí nosotros vemos en el capítulo número 9, aquí está precisamente, les dije yo en las clases anteriores que teníamos 5 combinaciones. Y de las 5 combinaciones usábamos la mayor. MU en este caso, a ver si de acuerdo a la pregunta que usted me plantea, si yo quiero encontrar el MU, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar las 5 combinaciones, C1, C2, hasta la C5. ¿Dónde están esas combinaciones? Aquí. Aquí está la combinación 1, aquí está la combinación 2 y 3, y aquí está la combinación número 4 y 5. ¿Ya? Aquí están esas 4 combinaciones. En este caso, a usted le dan los diagramas de momento flector de carga muerta, está bien, de carga muerta, ¿no es cierto? Y le dan el diagrama de momento flector, ¿no es cierto?, de la carga viva. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Si me piden en este apoyo, entonces tengo aquí un valor, por ejemplo, 10 toneladas, aquí 5 toneladas por metro, y bueno, no importa. Entonces, ¿cuál será el MU? Pues como no tengo carga de sismo, solo participa la primera combinación, 1.4. Entonces, el momento último será 1.4, ¿no es cierto?, ¿cuál es la carga muerta? Por 10, más 1.7 por la carga viva, 5. Y ese será su momento último con el cual usted diseñará. ¿Está bien? No es la carga muerta o la carga viva, es la combinación. Eso hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Antes del diseño por flexión. Pero bueno, vamos a aplicarlo, no se preocupe. ok, profe, ¿Listo? muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, señores, entonces eso sería todo. Como ven, es mejor aclarar dudas, ¿de acuerdo? Ya luego vamos a hacer un ejercicio de manera sostenida. Ok, señor. Dígame, Natalia. Natalia, te escuchamos. Profesor, buenas noches. He ¿Qué estado tal? Sí. revisando los ejercicios anteriores y tengo una duda con el D'. El D' es ¿cómo se dice? El recubrimiento requerido, el recubrimiento o es recubrimiento más el diámetro de los aceros, de las varillas. Ya ese tema ya lo hemos visto, pero se lo vuelvo a reiterar un segundito nada más, permítame, Sí, donde lo tengo. hay un ejercicio Sí, sí, sí. que lo toma como el recubrimiento y hay otro que lo agrega los diámetros. No, pues, o sea, claro, si a nosotros, a ver, el D' es este valor que le estoy mostrando acá. Si es que a nosotros nos dan el estribo,
¿Está bien? Si nos dan el estribo, el recubrimiento y el diámetro de la vara longitudinal, entonces debo tomar ese de estribo. Pero si no me dan ningún dato como está aquí, habíamos dicho que podemos adoptar 6 centímetros, ¿de acuerdo? Y si tengo 2 capas, 9 centímetros. Pero en este caso que ya hemos avanzado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tomar regularmente 2 capas. Bueno, aquí no lo tengo, creo. Aquí está. Aquí está, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vamos a tener que calcular nosotros esto de aquí. Así que yo le pido que revise este tema que ya lo hemos visto y está debidamente acá. ¿Ya? Sí, profesor, ya, esa era la consulta nada más. Ya entendí. Ya, Gracias. perfecto. Ok. Muy bien, señores. Ahora sí, me despido. Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos.